Ah, no, el guitarrista estaba sacadísimo en ese momento, estaba tremendamente sacado. Bueno, me parece que esto es un montón. Te agradezco haber llegado hasta acá. Seguí escuchando porque yo desisto completamente. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo japonés YOASOBI gracias a la recomendación de este miembro del canal. Así que muchísimas gracias, Henry, por formar parte de la comunidad del canal y por traer esta recomendación. El video va dedicado especialmente para vos. Así que vamos a escuchar a YOASOBI con su interpretación de la canción The Blessing, que dice de la siguiente manera. Arrancamos de por sí sin ningún tipo de introducción, o podemos estimar que esto es de alguna forma la introducción. Lo que no entiendo desde ya es por qué hay un tremendo mecha detrás. Si tenés alguna información al respecto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios. Arrancamos en Fa mayor, mirá, una tonalidad bastante tranquila para ser un grupo japonés que siempre nos sorprenden con muchos acordes, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Hasta acá la voz de la cantante, déjame escrito el nombre debajo en los comentarios porque siempre se me olvida. Igual hicimos pocos videos sobre YOASOBI, creo que tenemos 2 videos sobre YOASOBI nada más, pero bueno, avancemos. Y ahí ingresamos al Mortal Kombat. No sé si este es el opening de un anime con ese mecha detrás, que lo tengo conocido a algún lado, sé que ese mecha está en algún anime, no lo recuerdo, lo habré visto hace muchísimo tiempo seguramente, así que te pido disculpas, pero... Viste que en esa parte, cuando ella termina la última frase, ingresa ese riff tremendamente poderoso que nos hace acordar a música de videojuegos, básicamente, porque es un sintetizador muy potente y está todo el tiempo haciendo... Maravilloso. Los japoneses tienen, por lo menos las bandas que venimos analizando, mejor dicho, tienen esta fascinación por hacer canciones con muchos acordes, pero mucha versatilidad. Digo, que tengan tantos acordes no atenta contra la musicalidad de su interpretación, sino todo lo contrario, es como parte de la estética que manejan. Algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, o quizás no, depende cómo lo veas, es el contraste tremendo que hay entre la tranquilidad y lo dulce de la voz de la cantante en contraste con lo que estamos escuchando a nivel musical. Desde ya te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva de lo que estamos escuchando, pero hay unos sintetizadores que están yendo y viniendo de acá para allá, la percusión que desde el principio es muy acelerada, pero que está, otra vez, voy a utilizar la misma palabra, en contraste con la fragilidad del sonido de la voz de la cantante, y con fragilidad no me refiero a que tenga una voz frágil, sino que suena suave, aterciopelada, si querés. La verdad que son tremendos músicos y la están rompiendo toda. Te recomiendo que le subas un poquito el volumen. Por ahora no parece que vaya a haber ninguna parte que nos rompa los tímpanos, así que hasta acá está todo bien. Pero me parece que parte de la estética, entiendo que tiene que ver con el aparato que aparece ahí atrás, con ese mecha gigante, pero fíjate que suena todo muy digital de alguna forma. La percusión parece como si fuera tremendamente digital, independientemente de que el baterista está tocando en vivo y son todos muy buenos músicos, pero hay como cierta aproximación a lo inhumano de alguna forma. Es como, ¿por qué están haciendo esto? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, quizás tiene que ver con lo que están representando anímicamente. Y en esta sección, si prestas atención, que yo entiendo que es más como un puente, porque tuvimos esa introducción cantada, la introducción instrumental con el riff hiperpoderoso. Luego tuvimos 2 estrofas y esto entiendo que sería una suerte de puente, porque todavía no tiene la sensación de estribillo, pero fíjate que en esta sección pasa algo muy interesante. Vas a escuchar a los teclados y a la voz de la cantante operando en simultáneo, como si fueran una misma voz, con lo cual hay como cierta tendencia a digitalizar la voz de la cantante. Vamos a ver si luego le ponen algún efecto o le duplican la voz de alguna manera, pero hasta acá está muy interesante esto, así que gracias Henry por la recomendación.
Claramente acá llegamos al estribillo y fíjate que la cantante tiene para mí es una soprano porque tiene una voz tremendamente aguda. Por ahora no la ha proyectado muchísimo, pero fíjate que cuando va a los agudos la voz en la potencia se achica un poco y eso es algo natural. Pasan dos cosas, uno tiene que utilizar más aire para llegar a los agudos, pero a la vez de por sí las notas agudas tienden a sonar menos potentes o menos grandes que las notas graves, justamente porque la cantidad de armónicos que tienen, es una cuestión física que no nos vamos a poner a discutir en este momento, es menor que los graves. Los graves suponen todo lo que pasa por encima, pero las notas agudas no suponen lo que pasa por debajo. Entonces hay menos información musical ahí. Por eso suena como más chiquito o menos potente, pero sin embargo tiene una potencia tremenda. Así que, nada, está buenísimo esto. Viste que en esa parte se metieron la voz de la tecladista, creo, y la bajista, no llegué a ver bien, pero las voces de algunos instrumentistas, pero que estaban digitalizadas. Es como si estuvieran utilizando un vocoder, que es un micrófono a través del cual uno canta, pero pasa por una serie de efectos que digitalizan la voz y la hacen sonar de esta manera tan poco humana o más robótica de alguna forma. Así que efectivamente hay algo que tiene que ver con los robots acá. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y si te gustaría ver este video reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además vas a poder solicitar cualquier reacción análisis musical de la banda o artista que te guste para que sea dedicado especialmente para vos, tanto que hagamos el video para el público con estos cortes que debemos hacer por cuestiones de copyright, como el video sin cortes que va a estar disponible exclusivamente en el área de miembros. Avancemos y seguimos escuchando a YOASOBI. Claramente volvemos al riff inicial, pero fíjate que esta vez está en otras notas, es decir, es como si hubiéramos modulado, cambiado de tonalidad. Recordemos que la primera parte estábamos en Fa mayor y ahora es como si hubiéramos pasado a Do mayor, porque el riff comienza en la tercera del primer acorde y en Do mayor comienza en Mi directamente. Muy interesante, muy bien. Es bastante habitual que en esta clase de bandas haya modulaciones, haya cambios atmosféricos, es decir, se van a otra tonalidad, pero bueno, ya nos pondremos más meticulosos con esa cuestión. Bueno, me parece que esto es un montón. Te agradezco haber llegado hasta acá. Seguí escuchando porque yo desisto completamente. Ok, efectivamente pasó lo que esperábamos que pasara. La voz de la cantante se encuentra digitalizada y la estamos escuchando como si fuera con un vocoder. Fíjate que está duplicada su voz. Está la voz original de ella más aguda y luego por debajo se escucha una voz más radial o digitalizada que está simplemente solapándose con su propia voz, creando un nuevo sonido. Maravilloso, me encanta. Avancemos. Pasamos entonces a una parte C o D. Ya no sé cuántas secciones tiene esta canción. Gracias, Henry, por darme todo este trabajo. Lo estoy gozando muchísimo. Pero fíjate que ahora en esta sección no aparecen solapadas las voces, sino que canta ella una estrofa y luego hay una respuesta que debe ser entonada por otro de los integrantes de la banda con una voz radial. Y fíjate que la voz radial, a la cual se le cortan los graves y los agudos, suena muy, muy mediosa, digamos, porque están las frecuencias acumuladas en el centro, en el medio. Suena como más apagada, justamente porque se le quita el brillo y se le quita también la opacidad que generan los graves. Pero bueno, estamos cerca del final de la canción, a ver cómo avanza esto. Y ahí con el mecha auspiciando de fondo llegamos a esta sección cuasi final que retoma lo que había pasado en la introducción de la canción, aquella en la que estaba el piano y la voz solamente y que hace que todo sea mucho más dulce. Hay algo que pasa mucho en la música para anime, o por lo menos uno puede relacionar esto directamente con la música de un opening o de un ending de anime, es que tienen muchos cambios climáticos. Las dinámicas emocionales que hay en una sola canción son muchísimas y es muy habitual que el piano tenga una participación muy importante en estas piezas junto con la voz habitualmente femenina. Hay muchas canciones de anime que tienen voces femeninas como predilectas y eso queda muy bien.
Volvimos al estribillo claramente. Tengo entendido que el tecladista de YOASOBI, porque el dúo es él y ella, que no me acuerdo el nombre tampoco, así que déjalo escrito debajo en los comentarios, ha participado junto a otros grandes cantantes de la música japonesa actual, como por ejemplo Ado. Si no viste los videos que tenemos sobre Ado y si no sabés quién es Ado, te dejo por acá arriba o debajo en la descripción sendos videos al respecto, porque es una cantante que tenés que conocer. Y además este año 2025, porque ya estamos en el 2025, viene Ado a la Argentina, así que si alguno va, nos cruzamos por ahí. Ah, no, el guitarrista estaba sacadísimo en ese momento, estaba tremendamente sacado. Y por fin aparece una parte instrumental que ralentice, que baje un poco los ánimos, que calme un poco la cosa antes de desembocarnos en la última parte de las últimas, en el final de la canción, que ha pasado por muchísimos estados. Había comenzado en fa mayor, luego pasa a do mayor, es decir, ha modulado en el medio. Todavía cabe la pequeña posibilidad de que module nuevamente y que se vaya a otra tonalidad, lo cual es muy trabajoso porque fíjate cuánta información puede haber en una sola canción. La ventaja de hacer una modulación también es que uno puede reutilizar el mismo modelo o molde de acordes que utilizó previamente desde otra tonalidad, y eso garantiza que suene parecido pero a la vez distinto a como se había ejecutado anteriormente y le da cierta frescura o un respiro a la audición por parte del público. Puente. No, tremendo. El guitarrista y la bajista están ahí sacadísimos abajo de la plataforma y el mecha, yo espero que en algún momento, no sé, se pelee con Godzilla o algo por el estilo. Yo sé que son de universos distintos, pero bueno, es parte de la misma cultura, así que tendría algún sentido que eso ocurra. Pero bueno, no importa. Si no lo hiciste todavía, deja un comentario debajo en la descripción si te gustó el video, si no te gustó, cualquier otra recomendación sobre YOASOBI o sobre bandas japonesas, que vas a ver que hay una playlist extensísima en el canal con muchos análisis al respecto. Si alguna canción está ahí, podés volver a solicitar otra versión, pero lo ideal sería que solicites nuevas bandas, así ampliamos el espectro de bandas japonesas cubiertas, porque es una música que por lo menos me gusta mucho escuchar y analizar. Final de la canción. Han modulado nuevamente, pero ahora subieron todo un semitono. Fíjate que el primer riff había empezado en el La. El segundo riff había empezado en el Mi. Hasta ahí están bastante cerca en cuanto a las tonalidades, pero ahora al subir todo un semitono, arrancando desde el Fa, es como si hubieran pasado a un Re bemol mayor o Do sostenido mayor. Para que te des una idea, lo que ocurre en la música es lo siguiente. Las notas que se encuentran más cerca respecto al espectro armónico son las que sonoramente están más lejanas. Entonces es más conveniente modular a una tonalidad que parece que está lejos cuando en realidad está más cerca, que modular justo al lado. Porque si modulas justo al lado, en realidad te estás pasando 3 pueblos. Es una locura eso, es un fenómeno físico. No importa, el final de la canción dice así. Cortaron en seco y hasta las luces se quedaron frisadas completamente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a YOASOBI, creo que tenemos mucha tela para cortar todavía. Recordá que este video sin interrupciones va a estar disponible en el área de miembros del canal, al cual podés unirte presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá también que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.